Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre es un privilegio para cada uno de nosotros estar aquí reunidos en este momento, en este tiempo, para adorar, buscar el rostro de nuestro Dios. Quiera Dios, quiera el Señor soberano, esté bendiciendo la vida de todos nosotros en estos momentos, en estos tiempos. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana y vamos a ir buscando el rostro de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a buscar el corazón de nuestro Señor en este tiempo para aprender más de Él, para crecer más en el Señor Jesucristo. Siempre es una bendición poder estar juntos, compartir este bello momento aquí juntamente con la iglesia Calvario, todos los que servimos al Señor en este lugar, aquí en Pueblo Libre. Bienvenidos a la Iglesia Calvario. No se olviden nuestros cultos que estamos transmitiendo cada domingo a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Temporalmente estamos reuniéndonos en forma virtual. Esperamos ser una bendición en la vida de cada uno de ustedes. Gracias a todos los que están uniéndose, llegando al culto, a este tiempo, a este momento. Comenzaremos con palabras de oración y pensando en lo que Dios espera de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo de búsqueda del corazón de Dios. Permítame orar juntamente con ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí en este nuevo mes, agosto, Señor. Tú nos has traído, tú nos has guiado hasta este punto en nuestras vidas. Has conducido nuestro tiempo, has conducido el curso de la historia a estos momentos. Señor amado, nos has permitido conocer a Cristo Jesús en esta época de la historia, en esta etapa de nuestras vidas, en este momento, cual sea que fuera nuestra edad, nuestra situación emocional, social, política. Padre, tú nos has salvado en estas condiciones. Pero, Señor amado, tú también demandas muchas cosas de nuestras vidas. Lo cual, Señor, nosotros queremos suplicarte que podamos buscarte con todo nuestro corazón ahora en este tiempo, en esta mañana. Que podamos amarte como tú esperas. Que podamos, Señor, ser cada vez más como Cristo Jesús. Gracias por permitirnos vivir aquí en el Perú. Hemos celebrado ya el mes que pasó aniversario patrio, Señor. Hoy día, Señor, en estos tiempos, la situación política todavía no se ve estable. La situación económica tampoco se ve estable. Pero, Padre, la situación espiritual de aquellos quienes te conocemos siempre es estable, por lo cual te alabamos y engrandecemos tu nombre en esta mañana. Hay un pasaje, Padre, que muchas veces lo usamos y a veces lo sacamos fuera de su contexto y lo usamos para recordar a veces a nuestra nación. Dice, si tu pueblo se humillare y buscare tu rostro, sabemos, Señor, de memoria todo lo que viene, todo lo que continúa y las bendiciones, Señor, que tú puedes dar a tu pueblo. Pero, Padre, reconocemos que ese texto no se refiere al pueblo peruano, se refiere a todos aquellos que tienen DNI espiritual, que tienen un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Oh Padre, si la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en Perú, se humilla, busca tu rostro, Señor, realmente nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Tú vas a ayudarnos, tú vas a bendecirnos, tú vas a cuidarnos y vas a hacer tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes en ese esfuerzo, en ese intento
que nosotros estamos desarrollando. Queremos suplicarte por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de cada uno de tus hijos, por diversas iglesias cristianas bíblicas, donde fielmente, Señor, se predica la palabra de Dios, aquí en el país especialmente, a que no perdamos el norte, a que no nos olvidemos cuál es nuestra principal labor. No pertenecemos, Señor, a este mundo, sino al celestial, a lo eterno. Que nuestra mirada, Señor, pueda fijarse en la eternidad, en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Padre, en ese espíritu, en esa forma, queremos, Señor amado, traer nuestra mente, nuestro corazón, dedicarte este día domingo para ti. Abre nuestro entendimiento. Abre, Padre, los deseos, nuestra voluntad, para anhelar, para desear tu palabra, para vivir, Señor, tu palabra. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, una vez más les doy una cordial bienvenida a todos los que ya han ido entrando aquí al tiempo de escuchar la palabra del Señor. Y rápidamente vamos a entrar en la enseñanza el día de hoy. Para el día de hoy vamos a estudiar en la palabra de nuestro Señor en el libro de Isaías. Isaías 40, solamente tocamos un principio grande en el tema que estamos hablando aquí en Isaías capítulo 40. Bien, ya tenemos ahí Isaías 40, está lista ya nuestro tiempo de estudio bíblico aquí en la escuela dominical en la iglesia Calvario. Vamos a ver sobre la grandeza del Dios soberano y Salvador. La grandeza del Dios soberano y Salvador. Isaías capítulo 40, la palabra del Señor nos va a decir lo siguiente. Voy a leer los primeros versículos. Versículo 1, versículo 2, hasta el versículo 3. Voy a leer la palabra de Dios en esta mañana. Dice el Señor en la siguiente manera: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Muy bien, hermanos, ahora nos aventuramos, nos metemos en la mejor cosa que el ser humano y sobre todo los hijos de Dios podemos hacer en estos días: meditar en la palabra de nuestro Dios. Y esperamos que la gracia de Dios nos ayude a comprender lo que Dios quiere decirnos sobre su grandeza. Bien, sobre la grandeza de Dios que hace en nuestras vidas. Ya lo tocamos la semana pasada, hemos hablado sobre este asunto y hemos comprendido que Dios es el único que puede consolarnos. Y aquí el texto hablándonos en el versículo 1, consolaos, consolaos. Doble vez en este versículo nos habla las escrituras del consuelo que el pueblo de Dios puede encontrar en el Dios de las escrituras y en el Dios que perdona. Grandes preguntas surgieron de nuestra meditación la semana pasada. A modo de repaso, quiero tocar algunos detalles sobre que Dios nos da su consuelo, Dios nos da su perdón, y ahí podemos ver lo grande, lo maravilloso, lo precioso y lo inmenso que es el Dios de la Biblia, a quien cada uno de nosotros servimos. Cuando la Escritura nos llama y nos dice que debemos consolarnos, nos está hablando de este suspiro fuerte que a veces podemos hacer
cuando ya hemos encontrado cierta satisfacción en el sentido favorable, ¿no? Hay suspiros de, ay, que me falta algo, pero también hay un suspiro como cuando culminas algo, ¿no? Vamos a decir, has corrido una maratón y ya estás cerca a la meta, y llegas a la meta, acabas tu carrera. A ese suspiro fuerte, a ese respirar fuerte a favor tuyo. Eso donde uno encuentra satisfacción de la vida, de los problemas, es algo que solamente Dios puede hacerlo y solamente Dios lo hace con su pueblo. Consolaos, consolaos, suspira de tal manera que entiendes que has alcanzado el favor para tu vida. Has encontrado el descanso para tu alma, para todas aquellas cosas en las cuales tú estabas anhelando, buscando en la vida. ¿Has encontrado consuelo? Eres parte del pueblo de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. La gran pregunta, pensando en el consuelo que Dios da. ¿Eres parte de su pueblo? ¿Es Jehová, el Dios de las Escrituras, es tu Dios? La pregunta ni siquiera está en que si tú piensas que Dios existe. Dice la Escritura en Santiago que los demonios también creen, pero ellos tiemblan. Cuando tú tienes la idea de Dios, del Dios que quiere gobernar tu vida, del Dios que sostiene tu vida hasta estos tiempos, quien te da la energía y la fuerza, la habilidad para vivir la vida, es tu Dios. Mira, es imposible encontrar el consuelo de Dios si no eres parte de su pueblo, si no dejas que Dios, el Dios de las Escrituras, sea tu Dios personal, propio, tuyo. Dice aquí la Escritura también en el versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, y Dios nos habla igual como habló a Israel por medio del profeta Isaías en estos tiempos, en esta profecía respecto al Mesías, respecto a la redención en el futuro. Pero igual nos habla como a Jerusalén hoy día, a su iglesia, al pueblo de Dios, nos habla al corazón. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Decidle a voces, con gritos, con energía, que su tiempo es ya cumplido. Oh, qué bendición, hermanos. Nosotros, la iglesia de Cristo, no vemos esto proféticamente. No lo vemos como algo a futuro. Israel sí lo estaba viendo y expectando a futuro. Y realmente nuestro tiempo ya está cumplido totalmente. Porque, hermanos, a diferencia de Israel, nosotros como iglesia de Cristo Jesús, en estos tiempos, en estas épocas, después de Pentecostés, después de la venida de Cristo y su muerte en la cruz, nuestros pecados han sido totalmente perdonados. Su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y realmente, hermanos, la paga del pecado, que es muerte, ha sido doblemente dada en nuestras vidas. Pero también la gracia y la misericordia en la cruz de Cristo, en la redención de Dios, el perdón de los pecados, nos da mucho más allá, mucho más del doble, cuando Dios nos perdona, cuando nosotros nos sometemos a ser parte del pueblo de Dios y le creemos. No basta, hermanos, con creer en Dios. Hay que creerle a nuestro amado Señor. Porque es Jehová, porque es el Dios autoexistente, el Señor Jesucristo, quien perdona todos nuestros pecados. La grandeza de Dios, hermanos, se manifiesta en el consuelo, la tranquilidad, la paz, la total
vamos a decir, salud mental, si le quieres poner ese nombre, que Dios da al ser humano cuando el ser humano encuentra su perdón en Dios. ¿Has encontrado el perdón de Dios? Esa es una buena pregunta para ti, querido amigo, que estás escuchando la palabra del Señor en este tiempo, en esta mañana. Queremos que Dios pueda hacer un efecto profundo y grande en tu corazón. Otro aspecto, hermanos, de la grandeza de Dios, fuera del consuelo, que viene con el perdón de Dios, juntos ahí estas dos cosas, que nos muestra cuán grande es Dios, que puede consolarnos y perdonarnos. Un segundo aspecto, hermanos, en las Escrituras, es que Dios nos llama al arrepentimiento. Qué inmenso, qué grande es nuestro Dios. Así como a Israel les llama a arrepentirse, les ha dicho que les puede perdonar todos sus pecados, pero quiero decirles algo, un asunto que es sumamente importante. El perdón no se da automáticamente. El perdón de Dios requiere ciertas cosas en nuestras vidas. El perdón necesita requisitos. Dios nos perdona en forma condicional. Solamente nos perdona cuando hay arrepentimiento genuino. Y he aquí parte de la grandeza de Dios. Voy a explicarles por qué, mis amados hermanos y mis queridos oyentes, en este tiempo que estás escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que el arrepentimiento es asunto grande que Dios nos ha dado? Porque ningún ser humano siquiera merece el que pueda arrepentirse. Porque cada uno de nosotros hemos dado la espalda a Dios muy temprano en el transcurso de la historia. A inicios de la historia dimos nuestro total descontento, nuestra desaprobación a Dios y trajimos condenación para nuestra vida y nos hicimos enemigos de Dios. Estando en esta condición, lo único justo para la vida del ser humano es perdición y condenación por la eternidad. Y es ahí que en virtud a la misericordia y la gracia de Dios, que Él nos da oportunidad en el pasado, en el presente y en el futuro de producir en nuestras vidas arrepentimiento. Y quiero que noten aquí, narrándonos la historia profética, digo historia profética porque es lo que hizo Juan el Bautista ya en el futuro, cuando Dios mismo dio oportunidad a que el pueblo de Israel se arrepintiera, justo momentos antes en que Cristo apareciera en escena, ya como un hombre mayor, a básicamente los 30 años. Y Juan el Bautista iba a predicar en la siguiente manera, y es muy interesante entender cómo es el arrepentimiento que Dios ha provisto para el ser humano para ver la grandeza de Dios. Dice la Escritura: voz que clama en el desierto. Es sumamente importante notar los detalles tanto de la profecía como de la historia. Hermanos, cuando Juan el Bautista aparece en la historia, en el Nuevo Testamento, tú vas a notar que Juan el Bautista no se va a las grandes ciudades. No se va a donde hay mucha gente. Él está en medio del desierto. Hermanos, esto manifiesta ciertas cosas de la grandeza de Dios. Dios nos hace un llamado. El arrepentimiento es un llamado a abandonar todo lo que en general es nuestro sistema de vida como personas naturales, carnales, sin Cristo Jesús. Era una voz ahí de parte de Juan el Bautista en la profecía histórica. Aquí digo histórica porque ya se realizó, profecía porque fue revelado muchos años en el tiempo de Isaías. Esa voz clamaba en el desierto.
donde nadie estaba. Hermanos, generalmente el desierto no es habitable a menos a que haya agua. Y una vez que hay agua, deja de ser un desierto porque obviamente se ha poblado o hay vegetación. Pero ahí en el desierto, en la soledad, donde Dios nos llama a apartarnos de este mundo, eso es parte del arrepentimiento. Y lo que iba a clamar Juan el Bautista, el precursor de Cristo, el que le dio la antesala a Cristo Jesús, dijo lo siguiente, esta voz que clamaba en medio del desierto: preparad camino a Jehová. Hermanos, el arrepentimiento requiere preparación en el corazón. Nadie puede arrepentirse sin preparar su vida y su corazón. Y el término aquí, amados hermanos, cuando nos habla el profeta Isaías de esta voz que va a clamar en el desierto de preparad, está hablando de dar un giro. La palabra hebrea es paná. Es una palabra que se utilizó aquí, que ha sido traducida como preparado. Pero ¿qué significa la palabra paná? ¿Qué significaba el hebreo cuando escuchaba preparad camino? Pero vamos a centrarnos en la palabra preparad. Significaba hacer un giro. Significaba voltear algo. Si está en esta forma, se voltea hacia el otro lado. Como cuando tú pones algo en la sartén a freír. Se fríe de un lado y luego coges y lo giras y lo volteas totalmente. Esto está hablando del arrepentimiento. Es un giro en nuestro estilo de vida y es algo que la grandeza de Dios puede hacer. Solamente Dios puede producir giros, como dice aquí paná, el cambio, el apartarse, ¿no? El mudar, ¿no? El girar totalmente, voltearse del camino. Y el término camino, derek, palabra hebrea usada muchas veces, habla pues de la vida que llevamos, de nuestro estilo y nuestra forma de vida. Dios llama en el arrepentimiento a un cambio. Y este cambio definitivamente muestra la grandeza de Dios. Nosotros estamos yendo por la perdición, yendo por nuestros pecados, pero Dios nos llama a voltear y mirar a otro lado. Mirar la santidad, mirar la pureza de Dios, mirar la grandeza de Dios. El arrepentimiento es una obra que solamente Dios puede hacer en tu corazón si llegas a ser parte del pueblo de Dios, si dejas que Dios sea el que controla y gobierna tu vida. Y en Cristo Jesús tú puedes arrepentirte de verdad, cambiar, girar tu camino en Dios y volverte a Él. El texto, hablando del arrepentimiento, usa otras palabras para este llamado al arrepentimiento. Y otra palabra en hebrea ahí, traducida como enderezar, enderezad. Y quiero que noten, todos están como imperativos. Es un mandato, estas cosas, en la vida de una persona arrepentida. A los que profesan una fe en Cristo. Siempre es bueno analizar nuestras vidas y considerar los siguientes aspectos que yo quiero que tú pienses. Tu corazón, tu vida ha dado un giro. Tu vida está, como ahora nos dice, enderezada. Es yazar, es la palabra hebrea. ¿Y qué significaba yazar? Cuando el hebreo miraba, escuchaba la palabra yazar, nosotros enderezar, ¿qué significaba? Enderezar significa estar derecho. Se traducía muchas veces como algo que agradaba a Dios, algo que se ajustaba a Dios, algo que se dirigía, y obviamente estamos hablando en el sentido, se dirigía hacia Dios. Tomar el camino correcto
enderezarse es la idea que tenemos aquí en el texto, en este llamado al arrepentimiento. La voz de Dios encarnada en Isaías, la voz de Dios encarnada en Juan el Bautista, ya en el Nuevo Testamento, nos llama a prepararnos a un cambio en nuestros caminos, pero a un enderezar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Ha habido arrepentimiento hacia Dios, aún volvernos a nuestro Dios. Tu calzada, esta carretera principal, la palabra calzada, este término usado aquí, habla de una vía importante. No está hablando de aspectitos de la vida, cositas que por aquí. Está hablando de lo que es tu razón de vivir, el sentido que tú le das a tu vida. Cuando habla de calzada, está hablando de una carrera arterial, una carretera, una autopista, para que nosotros podamos entender. Es la idea. Habla de una pista, una autopista vital. Hermanos, normalmente las autopistas, aquí en la ciudad de Lima, hay una pista grande que le llamamos la vía de evitamiento, que va básicamente de norte a sur, de sur a norte, depende de dónde vas. Y se denomina evitamiento porque trata de evitar la mayor parte del tráfico en Lima. Trata de pasar lo más rápido, cruzar, atravesar la ciudad de sur a norte o de norte a sur. Y es una calzada importante. Otra vía importante es una carretera que se le denomina la carretera central. Y es carretera y no es una autopista, pero también es sumamente importante. Hubo una época cuando se quería paralizar la ciudad y se quería detener la suministración de alimentos que venían de la sierra, pues la carretera central era bloqueada por senderistas en los tiempos del terrorismo en nuestro país. Una calzada arterial es muy importante. Ahora, nosotros tenemos en nuestra vida cosas que son sumamente importantes y esas cosas son las que necesitan enderezarse, cambiar de rumbo, volvernos a el camino de Dios. Los aspectos más grandes de tu vida están dirigidos a Dios. Mi oración, mi súplica al Señor es que sea así. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezar calzada no significa hacer lo correcto en nuestra forma de pensar, a lo que otros nos puedan decir. Enderezar calzada, esto de preparar nuestros caminos, tienen que ver con el Dios de las Escrituras. Preparad camino a Jehová, dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El arrepentimiento tiene que ver con el enderezar, el encaminar los aspectos más importantes de nuestra vida a Dios. ¿Te has arrepentido? Si todavía no lo has hecho, hoy es un buen tiempo. El verso 4 nos revela algo más sobre el arrepentimiento y ahí Dios nos muestra una vez más la grandeza de Dios. Solo Dios, solo Cristo Jesús, el Redentor de nuestras vidas, puede producir un arrepentimiento genuino, un cambio total en nuestras vidas. Y como parte de esa descripción, en Isaías, hablándonos ahí la profecía, nos dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Aquí vamos a pensar. Nos pone geografía, ¿no? Un poco del relieve de la tierra. Los valles son profundidades en la tierra formadas por los ríos en general. Y los montes son, vamos a decir, porciones de tierra que se han elevado sobre la superficie normal del nivel de la tierra o el nivel del mar.
Pero ¿qué dice la Escritura? Que todo valle, que toda profundidad que está debajo tiene que alzarse, tiene que subirse. Y todo monte debe bajar. Y dice, y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Hermanos, Dios espera que la vida del ser humano tenga un cambio real. No solamente en el sentido hacia dónde vamos, pero en la forma en que somos. Hermanos, un camino representa la dirección de nuestra vida, pero los valles, los montes en nuestra vida representan nuestra conducta, representan nuestro carácter, representan nuestro sentir, representan nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos que son como montes que todavía no se han allanado, no se han bajado? O qué valles profundos de pecado, qué valles profundos de injusticia hay en nuestras vidas que tienen que levantarse y ponerse al nivel de Dios, de su santidad y de su justicia. ¿Qué cosas torcidas? Voy a leerles la palabra hebrea. Ahí cuando habla de torcido es la palabra Acob en el texto, Monticollado. Dice, y lo torcido se enderece. Cuando habla de torcido, está hablando de algo que no está dentro de lo normal. Puede referirse a algo que es un bache. Por ejemplo, la pista normalmente va derechita. Y puede haber ahí en la pista, y se pone generalmente en la pista, algo que escapa a la línea. La línea normal da una curva, es un montículo, una hinchazón. Y también esto, por ejemplo, ya la pista no es normal y también se usaba para definir algo que es fraudulento en la vida, que es engañoso o que puede estar manchado. Entonces, cualquier cosa, hermanos, en nuestra vida, el arrepentimiento es una demanda a la corrección, a estar nivelados con Dios, a enderezarnos. También usa otro término hablando de algo que es áspero. Algo donde hay picos. Obviamente ya se ha hablado de montes, pero de repente no hay montes en tu vida. El término hebreo reques aquí es traducido como áspero. A veces cosas que cuando uno tiene algo liso y uno puede frotar la mano o frotar una superficie lisa, qué bien se siente, ¿no? Pero si tú sientes algo como una lija que va sobando y que va dañando, eso que daña, eso que no es de Dios, eso tiene que salir de nuestras vidas. Tiene que sobarse, tiene que limarse con la grandeza de Dios y tiene que allanarse y ponerse suave conforme a lo que Dios espera. Hermanos, la grandeza de Dios nos consuela con su perdón y nos llama a arrepentimiento verdadero. ¡Qué bueno es Dios! Qué grande principalmente es Dios, que puede empujarnos, llevarnos a arrepentimiento verdadero. Una pregunta para ir cerrando este otro principio aquí dentro de ver la grandeza de Dios y que la grandeza de Dios nos llama a arrepentimiento. Hermanos, Dios es tan grande que nuestras vidas a su lado son como montes altos que no se conforman a su verdad, o son profundidades pecaminosas que no se conforman a su santidad, a su verdad, a su justicia, a su pureza. O hay cosas totalmente torcidas que no están en línea con los objetivos y la mirada de Dios, o que hay aspereza que no reflejan toda la belleza de nuestro amado Dios. La pregunta para ti: y evalúa tu vida en forma total. Tu vida en forma total. ¿Se ha allanado a Dios? ¿Se ha enderezado conforme a Dios? El arrepentimiento, hermanos, en la vida de los creyentes es una manifestación de lo grande que es Dios en su santidad,
de lo inmenso que es Dios en su pureza, de lo inmenso que es Dios en cualquiera de sus atributos y en la que cada ser humano que dice que ha creído en Cristo Jesús y Dios le ha llamado a salvación, a santificación, a justificación, pues vive una vida con frutos de arrepentimiento verdadero. Juan el Bautista, cuando veía que sacerdotes u otros religiosos venían y solamente querían bautizarse aparentando un arrepentimiento, les decía: generación de víboras. Y es posible, hermanos, que Juan el Bautista, si viera la vida de muchos de nosotros que nos autodenominamos cristianos hoy día, podría decirnos lo mismo: somos una generación de víboras. Que Dios espera que hagamos frutos de arrepentimiento. Es muy claro, hermanos, cuán grande es Dios y cuánto espera que nosotros cambiemos. El arrepentimiento, hermanos, el cambio total que debe ir dándose en nuestras vidas, hermanos, es una meta para alcanzar la grandeza de nuestro Dios. Que el Señor, hermanos, se manifieste también en esta forma en nuestras vidas. ¿Qué más podemos ver en la grandeza de Dios, mis amados hermanos, en este tiempo, en esta mañana? Respecto a la grandeza de Dios, un tercer aspecto que quisiera compartir ahora también, hermanos: la grandeza de Dios se va a manifestar y se va a comparar en los textos que tenemos para leer el día de hoy. Verso 5 en adelante hasta el versículo 8. El texto nos dice en la siguiente manera. Dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Eso es lo que ha ocurrido con la grandeza de Dios, hermanos. La grandeza de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Y se manifestará la gloria de Jehová. Ya se manifestó en Cristo Jesús. Y dice: toda carne juntamente la verá. Hermanos, todo ser humano sabe de Cristo Jesús. Todos los seres humanos en general viven en función a los tiempos de Cristo. Se cuenta los tiempos y la historia a partir antes o después de Cristo. La Navidad casi es una celebración mundial, quierase o no, o quieras esconderse a Cristo Jesús. Toda carne juntamente la verá. Dice: porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí vemos, hermanos, que Cristo Jesús no vino a ocultas. Él vino en una forma clara, transparente, manifestada y gloriosa para la vida del ser humano, para mostrar la grandeza de Dios. Versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí, hablando Isaías: ¿qué tengo que decir a voces? Aquí viene una comparación respecto a la grandeza de Dios. Por un lado se nos manifiesta, hermanos, en el verso 5 que va a venir la gloria de Jehová, que toda carne la verá, y se ha manifestado en Cristo Jesús. Pero ¿qué otra cosa, hermanos, Dios nos va a decir aquí? Que toda carne, hablando de todo ser humano, toda carne es hierba. Toda gloria de la carne, ¿no? Como flor de campo, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente. Como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y aquí, hermanos, hay una comparación de la grandeza de Dios, de la gloria de Cristo Jesús en relación a los seres humanos. Toda carne es como hierba. Todo ser humano, todo pueblo, toda nación, todo hombre nacido aquí en este mundo es como la hierba, porque se marchita, porque se seca,
porque la flor finalmente se cae y cuando Dios sopla, pues deja de ser. Pero aquí la preciosa verdad final nos dice: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, Jesucristo es la palabra encarnada de Dios que permanece para siempre. La palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, nos dice Juan en el capítulo 1, versos 1 y 2. Ya que el verbo ha estado y ha permanecido desde la eternidad, ya que el verbo ha constituido el universo, ya que el verbo en su grandeza sostiene el universo, ya que el verbo es el único que puede darte vida eterna, permanente, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cristo es la palabra encarnada para nuestras vidas. Y comparado a lo que somos nosotros, pues no somos nada. Lo único que da sentido a la vida del ser humano es el conocimiento de la palabra de Dios, el Verbo encarnado, Cristo Jesús. Y aquel que crea en la palabra del Dios nuestro, del Verbo encarnado, que permanece para siempre, tendrá vida eterna, pues permanecerá para siempre también tu vida juntamente con el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, hablando del verbo. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que han puesto su confianza en Él, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, somos permanentemente, por siempre, por la eternidad, sus hijos. Cuán grande es el Dios que tenemos, el Dios de las Escrituras. Dios quiere darte consuelo y perdón. Dios, en su grandeza, te llama a arrepentimiento. El Dios grande se ha manifestado y cuando comparamos nuestras vidas con Él, no somos nada. Pero si nos agarramos de la grandeza de Jesucristo, el Salvador, ofrecido proféticamente en Isaías, proclamado por Juan el Bautista y anunciada por la iglesia de Cristo hoy día, si tú te agarras de Dios, de esta grandeza del Salvador, del Redentor, podrás encontrar consuelo, perdón, arrepentimiento y vida eterna que permanezca para siempre. Que el Señor te bendiga y te pueda ser tu hijo. Y a los que somos sus hijos, vive en el consuelo de Dios. Arrepiéntete continuamente por tus pecados y humíllate ante la vida eterna y las grandezas que el gran Dios nos ha dado para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por el tremendo privilegio de ser tus hijos, amado Dios, de que estás guardándonos, cuidándonos con tu palabra, bendiciéndonos y nos has provisto a nosotros todos consuelo, perdón. Señor, nos has producido en nuestras vidas arrepentimiento y nos llamas a arrepentirnos continuamente. Y Padre, te has manifestado y has provisto salvación para nuestras vidas. Te suplicamos que tú nos ayudes, te suplicamos que tú nos bendigas. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué tremendo, qué grande es nuestro Dios. Muy bien, ahora hermanos, quiero pasar a un tiempo de saludar. Algunos, gracias por estar entrando. Estamos aquí en la mitad de nuestro culto. Muchas gracias a todos los que han entrado. Están enviando sus saludos. Carmen,
Álvarez, que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermana Rosa Castillo, bienvenida. Hermano Jesús Yauri, bienvenido. Ruth, esperamos que estés mejor. José Rosales, Miriam, Francesca Juárez, ahí desde el norte, que el Señor te bendiga. Lidia Calderón, Arturo, gracias por estar aquí en medio nuestro. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en nuestro tiempo, estamos aquí en nuestro culto del día domingo, que hemos comenzado hoy día a las 11 de la mañana. Esperamos que considerar la grandeza de Dios haya sido una bendición para tu vida. Hemos estado estudiando hoy día en el libro de Isaías, luego estaremos estudiando en el libro de Hechos. Y vamos a ver otros aspectos ahí de la palabra del Señor más adelante. Pero ahora, hermanos, ya después de estos saludos, esta bienvenida cordial a todos los que estamos aquí, vamos a tomar nuestro tiempo para cantar, para gozarnos con nuestro Dios en un tiempo de alabanzas en esta mañana, en este tiempo. Estamos agradecidos por cada uno de las cosas que podemos hacer para nuestro Señor. Y bien, vamos ahora ya a ir buscando en nuestros himnarios, para poder ir cantando la palabra del Señor. Nos estamos alistando, hemos tenido algunos pequeños problemas aquí. Ya estamos casi listos para poder cantar. Uno de los primeros cantos que vamos a decirle a nuestro Dios es que Él es el Rey de nuestra vida. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré, dice la primera estrofa. El canto 228. Preciosas notas de este himno, Rey de mi vida. hazme ver tu cruz. Solamente el Señor Jesucristo es quien puede hacernos ver su gracia admirable. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor
Y vamos a cantar un canto antiguo. Es posible que algunos no lo conozcamos, pero vamos a aprenderlo. Es un canto antiguo que se titula Canten con alegría, alabanzas de Cristo el Rey. 508 dice, canten con alegría. Tremendo y canto antiguo, que a veces por tantas palabras juntas ahí también podemos confundirnos. Bien, ahora cantaremos un himno más para meditar más, como el siervo, canto 4, 8, 9, como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y Dios quiera que cada uno de nosotros esté clamando a nuestro Señor por más y más de su presencia en estos tiempos. Como el siervo, cantemos el 4, 8, 9. Que
¿Cuál es el mayor anhelo de tu vida? Un canto de alabanzas cantada generalmente en Navidad es el canto 192. 192 y pide alabar a nuestro Señor con aleluyas. Aleluyas que solamente Él merece. Las aleluyas que fueron cantadas por los ángeles delante de los pastores en pleno nacimiento del Señor Jesucristo. Los cielos brillan sobre el niño Cristo y tiemblan los pastores de emoción. Los ángeles aguardan el mandato del Señor y dan 10.000 aleluyas en canción. 10.000 gran aleluyas elevan al Señor. 10.000 gran aleluyas le aclaman con vigor. Por siempre nuestro Padre es el eterno Rey. 10.000 gran aleluyas, 10.000 gran aleluyas, 10.000 gran aleluyas al sempiterno Rey. Jesús en agonía sube al monte, se burlan los soldados a una voz. Las huestes de Satán se gozan viendo su dolor, cuando se oye consumado es del Señor. 10.000 gran aleluyas se elevan al Señor. 10.000 gran aleluyas le claman con vigor. Por siempre nuestro Padre es el eterno Rey. 10.000 gran aleluyas, 10.000 gran aleluyas, 10.000 gran aleluyas al sempiterno Rey. Qué precioso es cantar 10.000 aleluyas al sempiterno Rey. Es maravilloso, hermanos, este tiempo que hemos podido pasar aquí cantando a nuestro Señor. Muy bien, ahora, hermanos, vamos a ir ya cambiando una vez más ahí en la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando en el libro de Hechos. De Hechos, ya estuvimos estudiando en Isaías, viendo lo grande que es nuestro Dios y las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Estamos aquí en el libro de Isaías, el libro de Hechos. Estoy confundiéndome, me quedé en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Pero vamos a entrar al libro de Hechos y busquemos ahí la palabra de Dios en el capítulo 19. Capítulo 19. Hechos capítulo 19, vamos a estar considerando la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Vamos a ver los efectos, vamos a ver sus características en este tiempo, en esta mañana, que esperamos que Dios nos ayude, nos dé su dirección. Es un buen capítulo para estudiar su preciosa palabra. Vamos a estar ahí aprendiendo algo más sobre la palabra de Dios. Es la palabra, hermanos, la que nos ha salvado. Es la palabra de Dios que nos cambia, que nos transforma. Y quiero notar hoy día en las Escrituras, hermanos, leyendo el texto, varios detalles. Voy a leerle estos versos
Son unos versos pequeños, cortos ahí, no son muy largos, pero están profundos, son tremendos en las cosas que nos van a decir y nos van a mencionar en esta mañana. Aquí, libro de Hechos, capítulo 19. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en el versículo 18. Dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia traían los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: me será necesario ver también a Roma. Bien, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios para este tiempo, esta mañana. Señor amado, te damos las gracias una vez más por el tiempo precioso provisto aquí para adentrarnos una vez más en tu palabra, en el conocimiento de ella, en este tiempo, Padre, para abrir nuestros corazones hacia ella. Señor, tu palabra tiene efectos, tu palabra tiene características. Permítenos considerarlas, permítenos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para que, Señor, tú puedas afectar total y completamente la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos aquí frente a la palabra de Dios una vez más. Ya ahora en el libro de Hechos ya hemos dejado el libro de Isaías y vamos a aprender qué cosa Dios quiere decirnos en estos tiempos por medio de este texto a cada uno de nosotros. En primer lugar, hermanos, en esta mañana vamos a considerar algunas características de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué características tiene la palabra de Dios, la palabra de Cristo predicada? ¿Qué caracterizaba a la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos? Y para ello, hermanos, voy a saltar en el texto, no lo vamos a ver en orden. Vamos a ir de frente al versículo 20. Versículo 20. Recuerden, estamos en Hechos 19. Lo voy a repetir de vez en cuando, quizás para alguien que recién esté entrando. Vamos a quedarnos en el texto y vamos a meditar en estos versículos que Dios ha puesto para nuestras vidas en esta mañana. Dice la palabra del Señor lo siguiente, verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Busquemos la dirección de Dios una vez más y que Él abra nuestro entendimiento. Señor amado, estamos delante de ti, criaturas humanas, pecadoras, redimidas por tu gracia, por tu compasión y misericordia, y apelamos a todo esto, Señor, a tu gracia, misericordia y compasión, a tu infinito amor, para que abras ahora nuestra mente y nos permitas comprender lo que la palabra de Dios es y la caracteriza, y la forma en que la palabra de Dios afecta la vida de aquellos quienes se someten a ella. Esto te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero, queridos hermanos y queridos amigos que están escuchando este tiempo, mencionarte esto que es maravilloso de la Biblia. El escritor Lucas, narrando de lo que está ocurriendo, narrando de las cosas que están pasando alrededor de la predicación de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo y su iglesia, en el libro de Hechos, nos narra el papel protagónico de la palabra de Dios. Y aquí, por lo menos en el verso 20, vamos a notar 3 características de la palabra de Dios que se aplicaba en Hechos y que debería aplicarse en el presente y en el futuro de la iglesia local.
El texto nos dice en el libro de Hechos que estamos estudiando en estos momentos, en el capítulo 19, el versículo 20, que estamos ahora tocándolo en estos momentos, nos dice que una primera cosa que ocurría a la palabra de Dios es que la palabra de Dios crecía. Así crecía, nos dice el texto. En esta manera o de esta forma, ya hemos visto y vamos a notar, vamos a volver en el pasaje cómo va a crecer la palabra de Dios. Pero el término crecer, hermanos, ¿qué significa? ¿Qué es lo que quería decir? Y luego vamos a meditar, hermanos, en aquellas implicancias de crecimiento. Este verbo, hermanos, el verbo ausano, así se pronuncia en el griego, es un verbo que manifiesta aumento, que manifiesta, vamos a decir, cambiar de tamaño. O sea, si hay uno, ya no hay uno, hay dos. Si hay, vamos a decir, si hay poco, ahora hay mucho. Y si hubo mucho, ahora hay muchísimo. Siempre es aumento, siempre es aumento. Y eso es, hermanos, una de las cosas que la palabra de Dios debería estar haciendo en el pueblo de Dios. El crecimiento, hermanos, tarde o temprano va a manifestar diversas cosas. Hermanos, cuando nosotros crecemos, da satisfacción. Es interesante ver a padres de familia cuando sus niños nacen. Igual que tú y que yo, hermano, nosotros hemos tenido 3 maravillosos hijos que Dios nos ha dado, Jonathan, Josué y Damaris, y desde muy pequeños hemos controlado su crecimiento. Nos hemos emocionado antes de nacer, ¿no? Cuando el bebé está en la barriguita, vamos viendo cómo va el desarrollo, tomamos ecografías, queremos saber cuánto mide, cuánto tamaño tiene. Están bien sus ojitos, vemos cómo va todo su desarrollo, todo su crecimiento. Y el crecimiento, hermanos, da contentamiento, da satisfacción, da emociones, sobre todo a quienes vemos crecer. Hermanos, y eso es lo maravilloso que hace la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios crece en la vida de un creyente, crece en la vida de una iglesia, crece en la vida de una familia, en la vida de un país o una sociedad, hermanos, va a traer gozo, va a traer satisfacción. Imagínate si pensando en el crecimiento físico, estamos hablando del ser humano, pero hermanos, ponte a pensar, si crecieran tus negocios, si creciera tu plata, si creciera tu dinero, ¿no te emocionaría? ¿No te contentarías? Claro, hermanos, crecimiento es señal de buenas cosas. Crecimiento es señal de buenas noticias en general. Crecimiento es señal de que hay abundancia, o de que se están haciendo, o de que algo se está haciendo bien. Entonces, hermanos, una de las primeras características de la palabra de Dios en la vida de los hijos de Dios es crecimiento. Y así como el crecimiento, hermanos, da también emociones, puede comenzar a representar retos. Hermanos, el crecimiento representa retos. El papá, que su hijo comienza a crecer. De repente le han regalado, ni bien nació el bebé o sabían que ya venía embarazado, le han regalado ropita para bebés recién nacido. Pero los bebés crecen rápido. El crecimiento, casi uno puede ver a su hijo, ¿no? Crecer así, semana tras semana, el bebé ya. Y la ropita que tenía ya no le da. Y hay retos, hermanos, en el crecimiento. Hay hermanos, hay cosas que nos van a retar cuando nosotros crecemos. Van a presentarse nuevas necesidades con crecimiento. El crecimiento de una persona va a demandar una mayor provisión, mayores cosas, mayores demandas a quienes estamos alrededor o suplimos ciertas necesidades de aquellas personas que crecen.
Cuando una iglesia es pequeña, tiene ciertas necesidades, pero si la palabra de Dios crece en la iglesia y la gente madura espiritualmente y numéricamente, pues van a haber necesidades. Si una iglesia crece, pues va a necesitar un mayor lugar, un mejor templo, más sillas, más gente para enseñar. Y el crecimiento, hermanos, va a demandar mayores sacrificios. Hermanos, Dios y su palabra, cuando llega a nuestras vidas, va a crecer. Y aquí quiero lanzar algunos retos a la iglesia de Cristo, tanto la iglesia Calvario como a cualquier otra iglesia, a cualquier otro hermano que esté escuchando este mensaje de la iglesia. El crecimiento va a demandar mayores retos. Va a demandar de parte de un padre que sus hijos crezcan, comprar nueva ropa, y eso se consigue con dinero. Comprar más alimentos, eso requiere más trabajo, más esfuerzo. Si los niños crecen, va a demandar mayor tiempo, mayor dedicación. Va a demandar educación. Va a demandar una mejor organización. Si la iglesia crece, los hermanos maduran espiritualmente y numéricamente y materialmente, pues hay nuevos retos, hay nuevas demandas. Una persona que comienza un negocio, su negocio comienza pequeño y va creciendo, pues necesita hacer crecer su negocio, hacer crecer su local. Y si recibe más dinero, necesita ver, ¿y ahora dónde pongo mi dinero? ¿Dónde? Se presentan nuevos retos. Se presentan nuevas metas para alcanzar. Y el crecimiento, hermanos, con todas esas cosas también va a demandar y va a causar a veces dolor. Quiero decirle, cuando uno entra a la etapa de la adolescencia, son los momentos en que los muchachos adolescentes, por la forma brusca de crecimiento, ellos experimentan dolores en los huesos. Hermanos, hormonalmente, las hormonas de crecimiento en la etapa de la adolescencia van a producir cambios radicales, cambios en la voz, cambios en los huesos por el crecimiento que es natural. Y estas cosas causan dolor. Cuando uno quiere hacer crecer sus músculos, en igual forma, va a causar dolor. Y juntamente con crecimiento, aparte de alegría, de gozo, aparte de mayor responsabilidad, va a demandar sacrificios y dolores en la vida de quienes son expuestos al crecimiento o participan de este crecimiento. La palabra de Cristo Jesús, hermanos, va a crecer y crece en la vida de nuestra gente que ha sido expuesta a la palabra del Señor Jesucristo. Otra característica, hermanos, así crecía en hechos, pero también hay otro término ahí, hermanos, la palabra de Dios va a prevalecer. Aparte del crecimiento, hermanos, natural, aparte de este desarrollo natural, mis amados hermanos, otra cosa que va a hacer la palabra de Dios es aquello que se ha sido traducida aquí como prevalencia. Es decir, hermanos, que ella se va a mantener, que va a permanecer en este lugar. Es algo que va a mantenerse de verdad ahí. Ya va a estar, es una fuerza, hermanos, que va a continuar en la vida. Y dice, prevalecía la palabra del Señor. Ya, prevalecía la palabra del Señor. Es decir, mis amados hermanos, que tiene un valor real dentro de sí mismo. Mantiene un valor, una permanencia en la vida. Quiero preguntarle a usted en este momento. Cuando algo prevalece, hermanos, es algo que tiene cierto poder, cierta energía, cierta capacidad para mantenerse en un lugar. Tiene cierto valor.
Y la palabra de Dios, hermanos, como vimos en Isaías, la palabra de Dios permanece para siempre. Y va a permanecer, hermanos. Va a prevalecer en el tiempo, en los años. Va a continuar a pesar de lo que nosotros como seres humanos podamos o no hacer. La palabra prevalencia, hermanos, ahí en el griego es la palabra ishuo. Ishuo es realmente, hermanos, es una fuerza. No es como dunamis, pero habla de ejercer fuerza, ¿no? Mantenerse, ¿no? Mantener el poder, ¿no? Hacer que algo valga. Hermanos, la palabra, no hay forma, hermanos, de que la palabra de Dios no valga en nuestras vidas. Y por eso, un consejo para todo cristiano de todos los tiempos y en todo lugar. La cosa que ayuda a que nuestras vidas sean firmes y constantes es la palabra de Dios, porque ella es la que prevalece. Es la que tiene la fuerza para permanecer, es aquella que tiene valor. Prevalencia es la idea. Otro detalle más, hermanos, aparte, otra característica preciosa de la palabra de Dios a la cual yo le animo a que se aferre. Hermanos, la palabra de Dios nos va a dar crecimiento. La palabra de Dios nos va a mantener en los años, en el tiempo. Hermanos, el cristianismo, al momento de comenzar nuestras vidas cristianas, siempre hay una emoción normal. Una emoción que nos inunda y nos embarga, pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, podemos caer en una desidia, a veces costumbre. Bueno, ya soy cristiano, soy salvo, me voy al cielo, qué bendición. Pero también, hermanos, para que ese valor del cristianismo, esa fuerza, esa energía, hermanos, continúe en nuestras vidas, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Es, hermanos, la palabra de Dios que nos ayuda a mantenernos firmes en el tiempo, en los años, en medio de las dificultades. Vas a necesitar permanecer firme cuando vengan problemas a tu vida. Hemos necesitado de la palabra en estos tiempos cuando ha pasado el COVID y de repente va a pasar en la vida de algunos de nosotros. Y algunos hermanos, obviamente cuando no tienes algo de valor que prevalece, pues se va a desarmar tu vida. Y lo único que puede prevalecer y ayudarnos en medio de circunstancias difíciles que naturalmente vamos a pasar es el valor, es el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios crece, la palabra de Dios prevalece. Pero otra cosa más, hermanos, acerca de la palabra de Dios que nos da el texto aquí, juntamente ahí con la palabra prevalencia traducida al español, ahí de la palabra ishuo, aparece otro término que ha sido traducido poderosamente. Poderosamente. Y aquí en el texto, hermanos, poderoso es kratos. Y kratos, este término para poderoso, habla de vigor, habla de algo grande. Habla, hermanos, se utiliza para, por ejemplo, cuando se habla de un imperio, de algo que tiene potencia, ¿no? A veces el término se usa para, cuando se habla, hermanos, de que se ha abierto un cráter, es por la fuerza que el volcán, hermanos, hace al explotar la tierra y cuando sale fuego. Entonces se abre un cráter. El cráter es la manifestación de ese kratos, de ese poder, ese vigor, esa potencia que hay en la vida. Amados hermanos, nada más poderoso que la palabra de Dios para sostenernos en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier situación y circunstancia de la vida.
Hermanos, es el poder de la palabra que nos permite enfrentar el poder de Satanás, el poder de nuestra carne, el poder del mundo. ¿Por qué muchas personas no disfrutan y no hay un crecimiento, no hay prevalencia y no se ve actuar el poder de Dios? Es porque no dejamos actuar potentemente la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nuestra mente se agobia de otras palabras, palabras del mundo, pensamientos humanos, subjetividades, sentires internos de nuestra humana carnalidad, de nuestra pecaminosidad, hermanos, y apagan, amilanan nuestras vidas. Pero, hermanos, la palabra de Dios es poderosa, es potencia, actúa, hermanos, en manera potente. Y no es, como les dije, hermanos, cualquier palabra. No es la palabra del predicador. No es la palabra del pastor que va a actuar en tu vida. Es como dice, prevalece poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, nosotros debemos o estamos haciendo bien y debemos hacer bien en el sentido de cada día mirar a la palabra de Dios. Es la única, hermanos, que va a garantizar en nuestras vidas crecimiento, prevalencia, valor real y acción con poder. No tus palabras, no mis palabras, no pensamientos o cualquier ideología humana, es la palabra de Dios la que crece, la que prevalece y la que actúa poderosamente en nuestras vidas. Oh, hermanos, qué tremenda es la palabra de Dios cuando actúa en nuestras vidas. En este tiempo, en esta mañana, hemos visto estas características, como tú puedes notar aquí, estas características de la palabra de Dios, que son 3 y las hemos enumerado. Crecimiento, prevalencia y actúa con poder. Te pregunto, en este tiempo que estamos aquí frente a la palabra de Dios, la palabra de Dios está creciendo, está prevaleciendo, está actuando con poder. Yo te animo a que dejes que esto ocurra en tu vida, en tu corazón. Vamos, hermanos, a cerrar la enseñanza hoy día y vamos a tomar un tiempo para orar. Hermanos, quiero retarles en estos tiempos difíciles para la vida de nuestra nación y de repente y muy posiblemente difícil para la vida de la iglesia, aunque siempre va a ser difícil, hermanos, mientras vivamos en este mundo. Pero si somos de Cristo, si estamos en Cristo, en medio de su palabra, y es la palabra de Dios que nos ha dado vida, salvación y vida eterna, hermanos, es menester que crezcamos en ella. Es urgente, hermanos, que los valores que ella nos den guíen nuestras vidas. Y mis amados hermanos, que la palabra de Dios esté actuando en nuestros corazones, esté actuando en medio de nuestras vidas con todo su poder. Vamos a orar, hermanos, porque este es el mayor recurso que tenemos para la vida que Dios ha dispuesto que tengamos para el futuro. Sea que vengan tiempos buenos, sea que vengan tiempos medios malos o muy malos para la vida del cristianismo en nuestro Perú. Que el Señor nos ayude, hermanos. El futuro es incierto para la mayoría del mundo, pero para nosotros, hermanos, el futuro es seguro porque podemos seguir creciendo, podemos seguir prevaleciendo en la palabra que tiene valor y accionando en el poder de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y vamos a tomar un tiempo para orar. Padre Celestial, gracias te damos una vez más. En este tiempo, en esta tarde ya hemos pasado la mañana y parte de esta tarde, Señor, consagrándote, dedicándote este maravilloso día domingo para ti.
Tu Señor nos has hablado, tu Señor ha sido bueno en este tiempo para comunicarnos verdades profundas. Y cómo necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios que permite crecimiento. La palabra de Dios que es la que nos va a sostener y mantener. Y la palabra de Dios que nos puede ayudar a actuar con poder en cualquier aspecto de nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que esta palabra que crece, que prevalece, que actúa con poder, salve a otras personas. Si hay alguna persona que todavía no sabe qué va a pasar con su alma cuando muera, no sabe si tiene una relación contigo, que este sea el momento de arrepentimiento, de búsqueda de Dios. Todo esto te suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quiero mandar unos anuncios antes de despedirnos. Quiero dar una cordial bienvenida a todos los hermanos de la iglesia, a todos los familiares, los amigos que están reunidos de aquí de la ciudad de Lima, de Sullana y de cualquier otro lugar el cual hayas entrado y Dios te ha permitido participar de este culto. Que el Señor te esté bendiciendo profundamente. Hermanos, oremos para que Dios abra las puertas para un local, para nuestra iglesia y poder reunirnos presencialmente. Sigamos orando por Ruth Juárez, hermanos. Ya oremos por su salud. En igual forma intercedamos por nuestra hermana Elena Zapata. Estemos orando, hermanos. Ya se acerca la boda de dos amados hermanos, Jonathan y Laura. Obviamente por el asunto de protocolo y por todos estos detalles no podemos estar asistiendo todos, pero estemos orando en nuestras casas y pidiendo que Dios, hermanos, una estas vidas en Cristo Jesús. También, hermanos, estemos orando por la ciudad de Sullana y el sismo que ha sufrido. Es posible que algunos hermanos hayan sufrido seguramente algunas necesidades. Estemos orando por ellos, pero sobre todo que la necesidad de Cristo Jesús llegue a sus vidas. Nada ocurre, hermanos, por accidente o cosa fortuita o por la fortuna, hermanos. Cada cosa ocurre por la mano de Dios. Elvira García, que el Señor te bendiga. Este viernes va a estar de cumpleaños. No se olviden, escríbanle, envíen un mensaje ahí por las redes sociales. No se olvide, comparta el link. Si el mensaje de la palabra de Dios afectó tu vida y vale la pena compartirlo, hazlo. Hermanos amados, gracias a todos los que entraron, a todos los que enviaron sus respectivos saludos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido una bendición estar con ustedes en este tiempo. Repaso algunos, voy a repetir de repente algunos no. Los saludos, gracias Lidia por saludarnos, por orar. Milagros también, a Milagros Soledad Sánchez, que el Señor te bendiga. Gracias por estar participando con nosotros. Roxana Zabaleta, creo que ya te saludé. Que el Señor te bendiga. Igual una vez más a Rosa Carmen. Edgar, gracias por estar, hermano, como cada tiempo. Hermana Denise, gracias por reunirte con nosotros juntamente con tu esposo. Que el Señor les bendiga. Hermana Rosa, también que te esté bendiciendo nuestro amado Dios. A todos los que se han reunido, a todos los que han escrito y los que no. Que el Señor les bendiga profundamente. Crezcan en el Señor, prevalezcan en su palabra y actúe en el poder de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, hermanos, obrando por medio de su Espíritu Santo y su iglesia, así como en el libro de Hechos, así en estos tiempos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos estaremos viendo esta tarde a las 6. Que el Señor les bendiga, estamos despedidos.